la bienvenida y las gracias porque la acogida de este nuevo seminario de investigación que hemos hecho desde la Asociación de Jóvenes Modernistas ha sido muy buena. Al margen de los alumnos que hemos traído desde diversas licenciaturas y universidades, habíamos tenido ya una muy buena acogida con 70 inscritos, como digo, al margen de esto, y eso yo creo que nos anima a seguir realizando. Moya y la profesora Isabel Enciso. Y después pasaremos propiamente a el seminario, presentación del volumen, con las intervenciones de los autores y el comentario, también la intervención de la profesora Enciso. A partir de este momento pasaremos propiamente al intercambio de opiniones, que estará conducido por la propia profesora Enciso. Y en este sentido les recuerdo a todos ustedes que si quieren formular preguntas, dudas o cuestiones, por favor lo hagan a través del chat y será ella la encargada de transmitirle a los autores del volumen sus inquietudes. Sin más, de nuevo, volver a darles la bienvenida y, Héctor, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, de nuevo sumarme a pedir disculpas, ¿no?, por este problemita que hemos tenido de carácter técnico. Realmente creo que puedo decir en nombre también de mis compañeros que si todos los problemas son ocasionados por el aluvión de interés, ¿no?, y de participantes, pues que bienvenidos sean, ¿no? Como digo, es un gran placer de nuevo estar aquí hoy también en esta Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, inaugurando, pues en calidad de presidente de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, este seminario de investigación que lleva por título, como bien ha dicho mi compañero Sergio Bravo, Un imperio sin fin, la representación del poder habsbúrgico, y que resulta ser fruto de una recién publicada monografía sobre la materia. En primer lugar, y muy brevemente, sumarme a las breves líneas, ¿no?, que ha comentado mi compañero, y es que este formato de seminarios se constituye como una de las nuevas líneas de actividades que esta asociación ha puesto en marcha en el último trimestre del año 2020, pero como he venido recordando en sucesivas ocasiones, esta es la cuarta sesión que celebramos, pero que cuenta con un organigrama totalmente completo a lo largo de todo el 21. En este particular, hoy contamos con la presencia de dos ponentes de enorme prestigio y consolidada carrera científica y académica, como son el doctor Víctor Mínguez, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Jaume I, y la doctora Inmaculada Rodríguez Moya, que es profesora titular de Historia del Arte de la misma institución. Ambos son los autores de la monografía que hoy tenemos la enorme dicha de poder presentar, en torno a la cual se abrirá, como bien ha referido mi compañero, una discusión, un debate moderado por la profesora Isabel Enciso Alonso Muñomet, que es profesora titular de Historia Moderna de la Universidad de Juan Carlos, que ha tenido la enorme amabilidad y generosidad de participar y estar hoy con nosotros en calidad de comentadora y moderadora de la sesión y el debate. La obra, titulada El tiempo de los Habsburgo, la construcción de un linaje imperial en el Renacimiento, publicada por la prestigiosa Marcial Pons en este pasado 2020, resulta,
en términos historiográficos de enorme interés, pero también a la vez de enorme actualidad. En los últimos meses hemos sido testigos de una auténtica renovación del estudio de uno de los linajes que mayor atención ha recibido por parte de la comunidad científica internacional. La expectación causada por los Habsburgo tan solo es comparable en términos de producción científica con aquella que aún siguen levantando los Tudor británicos. Sin embargo, y si bien es cierto que desde la publicación de la célebre obra de Adam Bandruska, The House of Habsburg, en 1964, aquella que abrió el estudio moderno de la dinastía en términos historiográficos, la publicación de obras de esta índole ha sido sostenida en el tiempo, pero en el año 2020 ha supuesto un auténtico hito en la reformulación en términos metodológicos, historiográficos y de enfoque de estudio de este linaje y dinastía. En este año de 2020, se ha producido la publicación de múltiples obras que desde distintas perspectivas han venido a ofrecer una inusitada atención y protagonismo al linaje de los Habsburgo en la Edad Moderna. Tan solo nombrar el recién publicado volumen editado por el profesor Matteo Mancini, titulado Memoria, Historia y Espacios del Arte en el tiempo de los Habsburgo a través de archivos e inventarios, publicado por Silex en este pasado 2020, pero también la traducción al castellano de la obra del profesor Martin Radi, Los Habsburgo, Soberanos del Mundo, publicado por Taurus en este también 2020, y la recién publicada monografía del profesor Charles Ingrao, La monarquía de los Habsburgo, 1615-1815, por Rialp, también en este año 2020. Por nombrar solo algunos ejemplos que pueden ilustrar el espacio y el momento en términos historiográficos en el que se inserta la obra de los profesores Mínguez y Rodríguez Moya. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con la presencia de ambos autores para hablar y debatir en torno a su recién publicada monografía, pero también en torno a las líneas y conceptos que conforman el tema que nos reúne, que es el estudio de un linaje, el estudio de los Habsburgo en el periodo alto moderno. Sin más, darles a todos ustedes, a los autores, por supuesto, a mi compañero Sergio Bravo, de la Universidad Complutense, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, a Marina Perruca Gracia, vicepresidenta de la institución de la Universidad Rey Juan Carlos y también organizadora del evento, a la profesora, por supuesto, Isabel Enciso, a la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, a la Red Privilegium y a todos los integrantes de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas. Dar las gracias tanto por su apoyo institucional como por estar hoy aquí reunidos para hablar de los Habsburgo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Héctor. Bien, bueno, yo tengo el placer y el honor de ser al que se le ha encomendado la tarea de presentar a los autores del volumen que nos reúne hoy aquí. Intentaré ser lo más breve posible, pero lógicamente hay que hacer honor de las largas trayectorias de las que vamos a hablar hoy aquí. Por su parte, el doctor Mínguez es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y catedrático de Historia del Arte en el Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad Jaime I de Castellón. Es el investigador principal del grupo Iconografía e Historia del Arte y el codirector del grupo de investigación interuniversitario MAPA, Magnificencia, Poder y Arte, que reúne a 3 grupos muy consolidados en el estudio de la iconografía del poder, que está efectivamente formado por estos investigadores de los núcleos de Valladolid, la Complutense y la Universidad Jaime I de Castellón. Las líneas de investigación que hasta el momento ha desarrollado son fundamentalmente la imagen del poder y la construcción de la imagen del rey, la emblemática y el arte efímero, especialmente, pero también la historia del urbanismo, del arte iberoamericano y del patrimonio valenciano. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación de innovación y desarrollo. En la actualidad participa en el proyecto Las 7 Maravillas, evocaciones y reedificaciones del mito en la Edad Moderna, pero también es investigador principal del proyecto Arqueología de las Imágenes del Poder y dirige el proyecto Triunfos Barrocos, la fiesta en los reinos hispánicos, entre 2000 y 2016, que avanza ya en su 4ª fase. Entre las numerosas publicaciones que cuenta el doctor Mínguez, más de 200 entre capítulos de libro, artículos y monografías, destacan la monografía Visiones de la Monarquía Hispánica del año 2007, la serie editada en muchas ocasiones con la doctora Rodríguez Moya sobre la fiesta barroca, los reinos de Valencia, los virreinatos americanos,
Buenas tardes. Gracias a vosotros. A la comentadora de esta tarde, a la profesora Isabel Enciso. Isabel Enciso es licenciada y doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid. Fue becaria FPU del Ministerio de Educación y Cultura y becaria postdoctoral de la Fundación Caja Madrid. En la actualidad es profesora titular de Historia Moderna en el Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura, Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas y en el área de Historia Moderna de la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, desde 2016 es directora técnica y secretaria académica de la Cátedra Monarquía Parlamentaria que dirige el expresidente del Senado e historiador Juan José Laborda. Como investigadora ha sido profesora invitada por el CNER en Nápoles y por la Escuela Normale Superiore en Catania. Sus estudios se han centrado en la Nápoles del XVII, las relaciones entre política y cultura en el barroco y la cultura cortesana virreinal. En este sentido, ha estudiado el ceremonial de la Nápoles barroca, con especial atención a los virreinatos de Lemos, Benavente y el Conde de Castrillo. Fruto de ello, realizó la edición crítica al libro del ceremonial de Miguel Díez de Aux, maestro de ceremonias y ujier mayor del Palacio Real de Nápoles, y que fue editado por Atilio Antonelli en 2015. La relación entre lo simbólico y el poder también han sido analizados en diversos artículos, como la Embajada de Obediencia del Sexto Conde de Lemos, ceremonial diplomático y política virreinal, la etiqueta como lenguaje político, el Conde de Lemos en el Consejo de Indias y en la Corte Virreinal de Nápoles, ambos de 2008, Imágenes del poder, la fiesta real y cortesana en la Nápoles del 17 de 2013 y Nobleza y monarquía, corte y ceremonial en la Nápoles barroca, que publicó con nosotros el pasado año. La importancia de estas aportaciones reside en que Enciso analiza el ceremonial como una de las formas del lenguaje político que tenían las élites en la Edad Moderna, no siendo este el único, sino siempre estudiado en relación con las distintas dimensiones del lenguaje del poder y con los acontecimientos históricos. Otros de sus títulos recientes hacen referencia al mecenazgo y la nobleza napolitana de los siglos XVI y XVII y a la dimensión cortesana de Cervantes. Ha sido invitada en importantes congresos científicos en Roma, Nápoles, Barcelona, Granada, Sevilla y Madrid, entre otros. Tiene reconocidos 2 sexenios y un trienio de investigación. Asimismo, ha participado en 7 proyectos y más de I+I, de los cuales ha dirigido 2 de ellos, y 3 de innovación docente, siendo IP en uno de ellos, y ha publicado la monografía Nobleza, Poder y Mecenazgo en tiempos de Felipe III, Nápoles y el Conde de Lemos. Ha promovido importantes cursos de verano, congresos, seminarios y un sinfín de actividades académicas. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias a Sergio, a Marina, a Héctor y me toca entonces a mí presentar, es mi turno, ¿no? Para introduciros en este libro que es objeto de este seminario presentación. Bueno, me complace presentar este magnífico libro de Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez Moya, gracias a la iniciativa de jóvenes historiadores, de Sergio Bravo, de Héctor Linares y de Marina Perruca, que desde la Asociación de Jóvenes Modernistas de la Universidad Autónoma de Madrid han impulsado esta presentación seminario, este formato peculiar que vamos a abordar en esta tarde. Todos ellos se caracterizan, a pesar de su juventud, por la calidad de sus propuestas, la novedad de sus planteamientos, la rapidez y eficacia en la ejecución de sus proyectos y todo aderezado con las herramientas fundamentales que tiene que tener todo historiador, como es la vocación, la pasión por su trabajo y la búsqueda de la excelencia académica. Ya con las presentaciones, con sus intervenciones, lo veréis, y con la organización de este tipo de reuniones científicas es muestra de ello. Y en este espléndido libro, El tiempo de los Habsburgo, la construcción artística de un linaje imperial, es el resultado, yo diría, de una dilatada colaboración de los 2 autores, Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez Moya, en proyectos de gran calidad científica y editorial. Su principal línea de investigación se ha centrado a lo largo de los años en el estudio de la representación del poder o en sentido similar
en la investigación sobre el poder de las imágenes en la construcción de ideas y mensajes políticos y dinásticos en la Europa de los siglos XVI y XVII. Esta colaboración les ha llevado a liderar equipos solventes, pioneros y punteros en la investigación, como han destacado Héctor y Sergio, especialmente sobre fiesta ceremonial y emblemática desde la Universidad Jaume I en Valencia. En este ámbito geográfico resultan pioneros las obras de Santiago Sebastián y Pilar Pedraza. En la actualidad, la aportación de los dos autores ha sido notable y ha permitido avanzar en la renovación de estos estudios. Fruto también de su inquietud por el método fue un artículo publicado en 2013 sobre la historia cultural de las imágenes, una propuesta metodológica en la Universidad Jaume I aplicada al arte de la Edad Moderna. Ya el artículo de Víctor Mínguez sobre las exequias de Felipe IV en Nápoles fue un estímulo para seguir de cerca su obra. En este artículo, Víctor Mínguez hacía una interpretación certera sobre el programa iconográfico en el que el discurso astrológico del rey Felipe IV se ponía al servicio de otros intereses regnícolas y locales. En este caso se necesitaba subrayar la fidelidad del reino de Nápoles y mantener la unidad después de la revuelta de Masaniello. Además del conocimiento sobre las fuentes de estas representaciones astrológicas del rey propias del barroco, aunque con sus antecedentes en el mundo clásico y en las divisas de otros monarcas Habsburgo, tal y como se recuerda en este libro, en este artículo se ponía el acento en la relación rey-reino y en el poder y utilización de las exequias, las fiestas de la muerte, para crear imágenes de la majestad, de la continuidad dinástica y de la renovación de la relación pacífica rey-reino, tan necesaria en momentos de conflicto. La creación de imágenes de la realeza, que podían ser compartidas en diferentes espacios como palacios, calles e iglesias, la urbe siempre fue un escenario privilegiado, fue un instrumento eficaz en aras de la conservación de una compleja y poliédrica monarquía, compuesta de territorios alejados entre sí, donde el rey estaba ausente. Esa era una de las conclusiones de su magnífico artículo. Este artículo para mí, he dicho, fue revelador y me permitió conocer el resto de estudios de Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez Moya. Además, también tuve la oportunidad de coincidir con Víctor Mínguez en un curso de verano en Alcañiz, organizado por Carmen Morte, sobre fiesta y ceremonia en la corte de los Habsburgo, allá por el 2016. Por otra parte, los estudios de Inmaculada Rodríguez Moya sobre ciudades virreinales y proyección de las imágenes dinásticas en otros territorios, como Milán o Venecia, son muestra evidente de una visión global que comparten ambos autores y que se refleja en sus obras y que también ha destacado Sergio. En el libro que hoy presentamos, como en otras investigaciones de los autores, se incide en cómo se elaboraban y formulaban las imágenes de la majestad en la Edad Moderna. En este caso, los autores delinean los contornos variados de la capacidad de un linaje, los Habsburgo, de construir una imagen propia, labrada con el tiempo y a través de instrumentos tan diferentes como las leyendas, los mitos, las genealogías, los planisferios, las crónicas, las ceremonias, los símbolos y los sepulcros. En este caso, por tanto, no solo se atiende al estudio de la monarquía compuesta, la rama española de los Habsburgo, sino todo un linaje que se remonta al siglo XI. Ahí radica una de las mayores novedades y contribuciones, el sentido imperial y dinástico de todo un imperio en torno a un linaje. Pero antes de señalar cuestiones importantes del libro, debemos recordar que la producción académica de los autores, sin ser exhaustivos, porque ya se ha dicho en la presentación aquí presentes, es muy amplia. Ya he aludido a artículos pioneros y metodológicos y ahora me permito citar una de las obras que creo que es su magna obra en conjunto, ¿no? Magna por contenido y continente, y me refiero a esas encomiables publicaciones en los diversos tomos del proyecto Triunfos Barrocos. Estos volúmenes componen ese proyecto, son un proyecto con una gran calidad editorial, ¿no? Una calidad editorial extraordinaria, que han sido merecedores de varios premios nacionales. Y este proyecto se inició, ¿no? con la edición de la fiesta barroca El Reino de Valencia desde 2010 y luego continuó con otros tomos sobre la fiesta barroca en los virreinatos americanos,
o en los reinos de Nápoles y Sicilia, y en la corte, la fiesta barroca en la corte del rey, coordinado este último por Inmaculada Rodríguez Moya. En ellos han participado los miembros del equipo de investigación bajo el liderazgo de Víctor Mínguez, como Juan Chiva Beltrán y Pablo González Tornel. Otros muchos títulos jalonan su trayectoria académica, pero es indudable el valor de esta obra monumental por el manejo de la cantidad de fuentes inéditas escritas e iconográficas, sistematizadas e interpretadas por este grupo de grandes investigadores y por la metodología y las conclusiones de sus estudios, que hoy en día son un referente, no solo para los historiadores del arte, sino para los historiadores modernistas. Porque a mi modo de ver, una de las grandes insignias de su labor radica no solo en la renovación sobre el estudio de las imágenes y en el conocimiento exhaustivo de las fuentes, sino en la colaboración con otras disciplinas, además de la historia del arte, como la historia de la literatura y la historia moderna. Siguiendo la estela de los estudios de Fernando Checa, a quien va dirigido el libro, y a otros grandes e importantes historiadores del arte, cabe citar a Miguel Morán, a Fernando Marías, la producción académica de este grupo de investigación siempre se ha inclinado hacia el estudio de la emblemática o de las imágenes desde un punto de vista no solo estético, sino histórico. En este marco, el libro aborda la construcción artística del linaje de los Habsburgo en el Renacimiento y se realiza desde el conocimiento profundo del funcionamiento y realidad compleja de la monarquía de España y de la realidad europea de los siglos XV y XVI, en el que el concepto de linaje tenía una connotación política propia de un tiempo. Si hablamos de la representación del poder en la corte de los Habsburgo como objeto historiográfico o de la dimensión cultural del poder en sentido amplio, que duda cabe que son temas ya consolidados por la historiografía. Estudios pioneros ponían en relación arte y poder, especialmente las fiestas, como en los estudios clásicos de Roy Strong y artículos y varias publicaciones de Bonet Correa. Roy Strong ponía el énfasis en la utilización de la cultura por los príncipes del Renacimiento en Italia para engrandecer su prestigio a través de un cuidado programa de exaltación de su imagen y a través del patrocinio cultural, que tenía un lugar preeminente a la hora de componer una vida de la fama perdurable en el tiempo. También explicaba los cambios en la utilización de esas imágenes del Renacimiento al Barroco. Que duda cabe que la herencia de estos primeros estudios, como los de Carandini, Faliolo del Arco, que tantas veces citan los autores, fueron un referente en los años 80 y 90, momento del auge de los estudios que indagaban en la comprensión y conceptualización de la utilización de la cultura por parte de los poderes políticos, especialmente la monarquía, para proyectar imágenes de exaltación dinástica que tendían a dar permanencia, continuidad y prestigio a sus casas. En ese sentido, la crisis del concepto de Estado y la irrupción y asimilación de los nuevos estudios sobre la corte abrieron un camino de interpretación nuevo en el que empezaban a cobrar importancia los instrumentos informales para mantener la unidad territorial de la monarquía de los Austrias, como el ceremonial, los símbolos, la fiesta y la creación de imágenes. Dentro de esta línea renovadora destacan títulos, sin ser exhaustivos, sobre la fiesta y el ceremonial, coordinados por Diez Borges sobre el teatro en el siglo de oro en tierras europeas de los Austrias, que fue una exposición y luego catálogo en 2003, o el libro dirigido por Galasso, Quirante y Colomer sobre la fiesta y ceremonial en la Nápoles virreinal, publicado en 2013. Desde una mirada europea o napolitana, estas dos obras nos permiten comprender el ejercicio del poder desde otra perspectiva en la que la cultura cobra sentido político y es esencial para el ejercicio del gobierno. Y es que la monarquía de los Austrias no centraba su poder en la coerción y en la presencia militar, sino en una administración eficaz, como afirman los autores, y en otros elementos más sutiles que tendían a proyectar su prestigio y poder, incluso en los momentos más delicados o de crisis, como también se afirma en el libro. De esta forma y a través de otros cauces, como también los honoríficos, como ocurría con el Toisón de Oro, las élites europeas competían por servir a la monarquía de la Casa de Austria y ésta pudo mantener su hegemonía largo tiempo. Esta interpretación de un imperio blando ya fue planteada por Dandelet en su libro sobre la presencia española en Roma. De todas formas, si hablamos de ceremonias y de la importancia de la creación de imágenes para la monarquía,
Los títulos pioneros pertenecen a autores como Lisón Tolosana, Nieto Soria y Ello Manero. Esta última autora hizo hincapié en los ceremoniales fúnebres de la Casa de Austria, también en diversos territorios, en Italia, en España e Hispanoamérica. Más concretos en su temática son las obras clásicas de Gállego sobre visión y símbolos en la pintura española y Pérez Sánchez sobre la literatura emblemática española de los siglos XVI y XVII. Otros autores han estudiado casos concretos en los que se proyecta la imagen de la Casa de Austria, como en las entradas o en otras ceremonias, y que se recuperan, por ejemplo, si hablamos de las entradas, se recupera, ¿no? En este periodo hay una reminiscencia al mundo clásico, al triunfo romano, que luego diremos, ¿no? Como se apuntó también en este libro. Y en otras ceremonias e imágenes, etcétera, y en ese sentido destaca la obra de Fernando Checa y su libro clásico Carlos V, La imagen del poder en el Renacimiento, publicado en 1992. Que seguía este libro la línea de renovación de los estudios sobre la creación de imágenes de prestigio en la monarquía como base legitimadora en la Edad Moderna a través de la formulación estética del Renacimiento en la que el clasicismo resultaba un elemento sustancial. Por último, deberíamos citar el clásico libro de Peter Bark sobre la fabricación de Luis XIV, en el que se indaga sobre la exaltación de la imagen del rey a través del teatro, las acuñaciones de moneda, el ceremonial, las ediciones, el arte. En ese sentido, también Víctor Mínguez ha profundizado en la creación de imágenes concretas, como en su magnífico libro La invención de Carlos II, apoteosis simbólica de la Casa de Austria, publicada por el Centro de Estudios Europa Hispánica en 2013. Con todo este bagaje historiográfico, resulta necesario para comprender la importancia del libro en un contexto más amplio de estudios. A mi modo de ver, lo que muestra, aparte de esto, ¿no? lo que muestra la originalidad de este libro es la aproximación a la creación de estas imágenes en un linaje concreto, los Habsburgo, con las dos ramas, española y austríaca, como referente. Lo que resulta más atractivo es, por tanto, que este libro nos ayuda a comprender la monarquía de España, pero desde la mirada del linaje, de la dinastía, que evidentemente tenía en el siglo XV y XVI una gran significación política. Así pues, queda patente la importancia que tenía para Carlos V la herencia de su abuelo Maximiliano de Austria en la elaboración de determinados mensajes y atributos dinásticos que tenían como objeto engrandecer al linaje al que pertenecía. De hecho, en el libro hay un gran protagonismo de la figura de Maximiliano I por haber establecido el enlace matrimonial de gran significado estratégico con María de Borgoña, incorporando al imperio la delicadeza, la grandeza y la majestuosidad de la etiqueta borgoñona, así como la posibilidad de crear ese selecto grupo de caballeros del Toisón que sería tan importante para la monarquía. No hace falta incidir en la importancia de la etiqueta borgoñona en el marco de la relación con la corona y la nobleza y en la relevancia del Toisón para crear lealtades y en la configuración de una nobleza translocal en el seno de la monarquía con múltiples intereses identitarios. Hoy en día, en el que se interpreta la monarquía de España desde una visión planetaria, como el primer paso de la globalización a partir del descubrimiento de América y la proyección de Europa hacia el Atlántico, el libro nos muestra que para Carlos V y Felipe II el linaje, la dinastía, la familia, la Casa de Austria, tenía una importancia esencial en la construcción de su imagen y en la legitimación de su poder, al contribuir la Casa de Habsburgo a dar continuidad al linaje desde la antigüedad, el imperio de Carlomagno y el Sacro Imperio Romano-Germánico, y al fijar el objeto y fin fundamental de la misma, que no era otro que la defensa de la religión católica. De esta forma, la religión se convertía en un argumento predilecto de legitimación expansiva y política de una casa que tenía sus inicios en el siglo XI, y que en carrera meteórica llegó a monopolizar la dignidad imperial desde Federico III.
Lo que dio origen a ambas casas fue, ya es conocido, el enlace de Felipe I el Hermoso con la hija de los reyes católicos, Juana de Castilla, y Carlos, como hijo de ese matrimonio, recogía la herencia trastámara y la de los Habsburgo, y a partir de ahí los reyes de la monarquía de España, desde Carlos I hasta Carlos II, cuidarían y expondrían de formas diversas esa filiación. Por tanto, la división de la herencia entre el hermano de Carlos, Fernando, y su hijo Felipe no mermó esta capacidad de comunicación y de referentes simbólicos comunes a los Habsburgo, como explican los autores. Por tanto, el libro no es solo una mirada desde la monarquía de España hacia Viena, sino lo que resulta más interesante, quedan engarzados en el linaje los intereses comunes, la intercomunicación e influencia de los miembros de ambas casas y los referentes mitológicos o simbólicos, así como la visión providencial de la dinastía desde sus inicios. Para su mejor comprensión, el libro mantiene una ordenación temática que resalta la singularidad y las formas de construcción de la imagen de la dinastía de los Habsburgo. Desde diferentes perspectivas ricas y singulares, se construyó la imagen de un linaje defensor de la fe católica y de gran extensión territorial que llegó a constituir un imperio global, si no institucional, si de facto. El libro se sustenta sobre la consideración cierta que el linaje era lo que determinaba la herencia de tronos y títulos. Y por tanto, la genealogía tenía un lugar destacado, en muchos casos en la construcción de la imagen de la casa, como argumento para defender los derechos al trono o por prestigio al mencionar sus orígenes remotos y vinculados a distintas tradiciones bíblicas, latinas o griegas. Lo que se demuestra en definitiva es el sentido personal y dinástico del poder político en la Edad Moderna y la utilización de resortes culturales y simbólicos para crear la imagen de los Habsburgo. Por ello, el libro aborda, en primer lugar, el estudio de los primeros Habsburgo, su proyección en el cantón suizo y su proyección imperial. En segundo lugar, se explican las leyendas, mitos y los héroes que se vinculan a la Casa de Austria. En concreto, el mito del viático, que atiende al origen de la casa y a la leyenda atribuida a Rodolfo I Habsburgo, que sería rememorado en varias ocasiones por la rama española. El mito de Jasón y los argonautas, que se vincula al Toisón de Oro, con un significado que atiende a la llegada de una nueva edad de oro, y el mito clásico de Hércules, especialmente vinculado a la rama española y a la monarquía de España. También los autores se adentran en ejemplos de artesonados y fachadas de edificios civiles, palacios y espacios municipales en los que se reproducen las series de hombres ilustres o series genealógicas de la Casa de Austria con una intención de exaltación dinástica, pero también con un carácter ejemplar, como modelos de virtud. Pero esta construcción artística de la dinastía se creó también a través de otros cauces, como las crónicas y las ceremonias, en las que se recuperan algunas clásicas, como decía antes, como el triunfo romano, que se reproducía en las entradas regias y especialmente los autores abordan la entrada de la coronación de Carlos V en Bolonia en 1530 o ese recorrido después de la conquista de Túnez por diversas tierras italianas en 1535, un hecho que creó otras formas de propaganda asociado al fin religioso de la monarquía, como la serie de tapices para la conquista de Túnez, que fueron ordenados por María de Hungría y que fueron utilizados con diferentes motivos por los monarcas sucesivos. En definitiva, el origen del linaje y su vínculo con el mundo clásico, carolingio e imperial y la defensa de la fe son los pilares en los que se sustenta esa creación artística de la imagen habsbúrgica. También era de interés mostrar el poder y extensión de sus dominios, ejemplificados en emblemas diversos como el plus ultra carolino o la utilización de la divisa solar por Felipe II. Además de todo esto, los autores abordan en tercer lugar el vínculo de los Habsburgo con la religión, a través del estudio de los sepulcros, impulso de devociones o la búsqueda de santos en su genealogía. La sacralización de la dinastía y el celo de la religión se subrayan en el libro a partir de todos estos elementos en los que cobran especial relevancia los espacios sacros y los mausoleos y panteones regios como en Innsbruck y el Escorial.
El libro concluye con los cambios que trae la fijación de la capitalidad en Madrid y la separación de imperio y monarquía de España con Felipe II. En este caso, la expansión de la monarquía es máxima, con la incorporación de Portugal y todo su imperio, convirtiéndose en la corona de dos mundos. Para Mínguez e Inmaculada Rodríguez Moya, cito, fue la combinación de Sacro Imperio con la monarquía lo que convirtió al imperio bicéfalo de los Habsburgo en un imperio mundial. Y, cito, no alteró la percepción del dominio universal que ejercían los Habsburgo, pese a que desde entonces hubiera dos cortes paralelas, en Viena y Madrid. Es más, detrás, cito, de todo este tremendo esfuerzo llevado a cabo por los Habsburgo para construir una potente imagen dinástica, subyació siempre una intención, mostrar la pertenencia de cada uno de sus miembros a una ilustre y antigua familia que llevaba siglos reinando en Europa y cuyo prestigio pretendía permanecer inalterable en los convulsos siglos XVI y XVII, que exhibirían, cito, cuanto más compleja era la realidad política. Todo el bagaje documental y la articulación de un discurso en el que se ensalzaba el linaje o los enlaces matrimoniales como elementos de la política en el Renacimiento muestra la concepción coetánea de la política en la que primaba un sentido doméstico del poder que todavía duraría 2 siglos. Los territorios eran heredados, conquistados o adquiridos por matrimonio, y esta política desplegada por la Casa de Austria, unida a la práctica de una representación de la majestad asociada a un linaje, les permitió mantener la hegemonía en Europa en este tiempo. El gran acopio documental, como les caracteriza a los autores en todas sus obras, la brillante exposición de los ejemplos, la exhaustiva utilización de la literatura cortesana, libros de genealogía, crónicas, ceremonias, exequias, entradas, emblemas y divisas de los Habsburgo de Viena y Madrid, y la comprensión del lenguaje y sentido cultural y político del Renacimiento es lo que nos ofrece este magistral libro que hoy presentamos. En definitiva, todo ello nos muestra con evidencias documentales, cito, la fabricación de un imperio familiar y cristiano, es decir, una entidad política expansiva y hegemónica determinada por el linaje y la religión. Con todo, tenemos la firme convicción que será un referente historiográfico para los que estudiamos la Edad Moderna. Muchas gracias. Buenas tardes. Entiendo que me toca a mí. Bien, en primer lugar, brevemente, pero palabras inevitables de agradecimiento a Sergio, a Marina, a Héctor, a la Sociedad de Jóvenes Modernistas, que me parece modélica en su funcionamiento y son capaces de organizar actos tan interesantes y tecnológicamente posibles en tiempos complicados. De verdad, mi agradecimiento más sincero también al de Inmaculada por haber organizado este acto, permitirnos difundir nuestro trabajo y valorarnos tan positivamente. Agradecimiento especial a Isabel Enciso, que ha sido muy amable al aceptar este encargo y, bueno, he disfrutado escuchándola. La verdad es que creo que ha sabido muy amablemente ver los valores positivos del libro y explicar perfectamente su contenido. Y me ha gustado mucho ver la explicación, la contextualización historiográfica que ha realizado. Ver cómo ha citado a tantos maestros, tantos compañeros de viaje, tantos libros esenciales que nos han formado y nos siguen acompañando. Yo creo que bueno, es el encaje necesario de este libro para entenderlo y ponerlo en valor. Somos un eslabón más de una cadena de historiadores, ella misma también desde hace muchos años, con una trayectoria modélica que estamos trabajando para explicar aquellas claves de la historia y la cultura de la Edad Moderna y desde unas metodologías y unos enfoques novedosos que entronquen con la investigación más internacional. Muchísimas gracias, Isabel. Y también gracias también a todos los que nos acompañan, tantos colegas, compañeros y amigos también, que bueno, pasan esta tarde con nosotros y para nosotros es un enorme honor, un privilegio y una felicidad.
Bien, vamos a hablar Inmaculada y yo. Seremos breves porque creo que Isabel lo ha explicado todo muy bien y para dar oportunidad a aquellos que quieran intervenir o preguntar. La verdad es que ella lo ha explicado muy bien. Voy a decir unas ideas más, pero en la línea que ella ya ha expuesto. Este libro, El tiempo de los Habsburgo, publicado en el 20, en el año pasado, empezamos a escribirlo hace 5 años antes, en el 2015. Y en ese momento lo que queríamos, entroncándolo con otros proyectos que llevábamos entre manos, era publicar un libro en el que descifráramos algunos artefactos del poder vinculados a la monarquía hispánica, vinculados a la Casa de Austria y a la corona española. Empezamos a trabajar, pero en algún momento nos dimos cuenta que el sujeto del libro estaba equivocado. No acababa de funcionar, porque si nos centramos por nuestra trayectoria, tanto Inmaculada como yo tenemos una larga trayectoria americana y luego también, evidentemente, peninsular, por temas de mecenazgo, corte, nobleza, además, nos centramos en el Imperio Español, el libro se iba a quedar cojo, no funcionaba. Y empezamos a reflexionar sobre el tema, pensamos quizás sería atractivo recuperar la idea filipina de la monarquía universal, explicar ese concepto de dónde venía, dónde nos llevaba, pero también se quedaba corto, igual que monarquía católica o por supuesto, el Sacro Imperio Romano. La cuestión se aclaró cuando encontramos cuál era el verdadero sujeto, y eran los Habsburgo, era la familia. Desde esa perspectiva, la dimensión cambiaba. Ya de repente todo empezaba
Gracias, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos y me sumo a ¿me oís, verdad? Vale. Me sumo a las palabras de agradecimiento de Víctor, a Héctor Linares, a Marina Perruca, a Sergio Bravo y especialmente a Isabel Enciso por haber participado, por haber aceptado participar en esta presentación y, por supuesto, por la elogiosa presentación que ha realizado en nuestro libro y por el análisis tan certero y tan interesante que ha realizado. Yo también he escuchado con muchísimo interés. Y bueno, y yo un poco por retomar las últimas palabras de Víctor, efectivamente, un imperio dinástico, pero también un imperio artístico. Y como historiadores del arte, realmente, como Víctor ya ha señalado, cuando planteamos el proyecto y le dimos la vuelta buscando efectivamente al sujeto, nos planteábamos cómo analizar sus imágenes del poder, ¿no? Y efectivamente, cuando pensamos en la imagen del poder, generalmente pensamos en retrato, pensamos en las grandes alegorías, en los grandes cuadros que todos podemos ver en los museos y que son muy conocidos y que han sido ampliamente trabajados en gran parte por toda la historiografía que Isabel también ha mencionado y que bueno, nos honra también que haya contextualizado este libro en toda esa línea historiográfica, pero para nosotros que también habíamos trabajado esas imágenes, en este proyecto lo que pretendíamos era trabajar otro tipo de imágenes que quizás cuando se analiza la imagen del poder, la imagen de una dinastía, de un monarca, pues quedan como accesorias, ¿no? Queda como algo para apoyar un análisis simbólico de algún elemento alegórico en un cuadro, como está sustentado, por ejemplo, pues en una medalla o está inspirado o está en un grabado, ¿no? Pero con la dinastía de los Habsburgo, y como sucede también con otras dinastías, pero especialmente con esta, había un potente programa iconográfico de carácter propagandístico y además en una serie de soportes que son muy variados, pero que además son muy interesantes, ¿no? Porque aunan texto e imagen, ¿no? Y muchas veces la imagen no se entiende sin las explicaciones insertas en esos textos. Imágenes como, pues bueno, como ya se ha comentado un poco, como en los planisferios, ¿no? Que parece que sean a lo mejor imágenes de carácter utilitario, ¿no? Que puedan ser obviamente con ese carácter estratégico, pero que siempre contienen algún elemento alegórico, algún carácter, algún elemento simbólico y que remite también a esta idea de ese imperio universal y de ese imperio dinástico del que estábamos hablando. También, obviamente, no se puede entender toda esta construcción en torno al fundamento de la dinastía de los Habsburgo en el Imperio Romano o en el Imperio de Carlomagno, si no se entiende también toda la tradición de los hombres famosos, ¿no? De los uomini famosi, o de topos literarios como los 9 de la fama, que los encontramos continuamente en algunas de las producciones artísticas que hemos analizado, desde los artesonados realizados en madera, en algunos edificios civiles o en algunos edificios religiosos, pero también en muchos otros aparatos iconográficos que analizamos y que nos parecen que pasan de alguna manera desapercibidos, pero que son importantes. Por ejemplo, las crónicas, ¿no? Las crónicas, los rollos genealógicos, que eran elementos que quizá quedaban para un entorno mucho más culto, mucho más erudito, escritos en latín, ¿no? Con ese sentido de producciones de carácter internacional, pero que luego tenían una gran importancia para ser mostrados, por ejemplo, en determinados momentos ¿no? de recepción de embajadores o en determinados momentos ceremoniales, ¿no? Cortesanos. O algunos de ellos, incluso estas crónicas o estos árboles genealógicos, sustentaron, como ha señalado Víctor, las reclamaciones sobre la legitimidad de determinados territorios en determinados momentos, ¿no? Algunos de los cuales pues analizamos, ¿no? Bueno, especialmente significativo pues es 1580, ¿no? Cuando pues, Felipe II intenta reclamar sus derechos sobre Portugal y luego posteriormente Felipe IV, ¿no? Que hay ahí también
pues toda una guerra de imágenes donde los árboles genealógicos y las series icónicas de monarcas portugueses enlazando con los españoles son fundamentales. Por supuesto, también las imágenes ceremoniales que hemos trabajado en muy diversos contextos, ¿no? Se ha comentado el tema de los triunfos, pero bueno, obviamente también el tema de las exequias e incluso pues la utilización de determinados elementos simbólicos como puedan ser los escudos heráldicos, ¿no? Y ahí sí que analizamos e incluso entramos el vínculo, por ejemplo, entre los escudos heráldicos en América, en los nuevos conquistadores, en el Virreinato de Nueva España, en el Virreinato de Perú, vinculándose de nuevo a ese imperio carolino, ¿no? Y luego incluso no lo hemos analizado en profundidad en el libro, pero el imperio inca y el imperio azteca acabarán vinculándose también iconográficamente con el imperio de los austrias españoles, ¿no? Es decir, que, bueno, de acuerdo. Bueno, y como bien han expuesto la profesora Enciso y Víctor, obviamente, aunque esta idea del imperio y esta utilización de determinadas imágenes simbólicas, bueno, como pueda ser el pavo asbúrgico, como pueda ser el águila, el quaternion en Adler, ¿no? El águila que sustenta todas las columnas del imperio, aunque las podemos retrotraer incluso al siglo XIII, al siglo XIV, a Federico III, al padre de Maximiliano I, es sin duda Maximiliano el que construye todos estos aparatos propagandísticos de tan diverso calibre, ¿no? Y que sustenta incluso también toda esta idea de la genealogía santa, que también va a tener una gran importancia a nivel iconográfico. Y que una de las cosas que también nos ha gustado señalar en el libro es precisamente cómo es ese viaje de las imágenes, ¿no? A veces hablamos en nuestro planteamiento metodológico de la vida de las imágenes, pero también del viaje de las imágenes, cómo las imágenes van de una corte a otra, cómo sabemos perfectamente que el libro de los santos asbúrgicos está en las descalzas reales, cómo sabemos que estas planchas con los pequeños medallones de los emperadores romanos y de los austrias acaban influyendo también en estas series de emperadores incas y aztecas junto con la monarquía de los austrias españoles. Y obviamente nuestro acercamiento al mundo de la fiesta y de las exequias pues nos llevó también a ver cómo todas estas imágenes genealógicas, heráldicas, se plasman en los monumentos funerarios de los Habsburgo, que es otra de las cosas interesantes. Es decir, siempre pensamos en los grandes panteones como el Escorial, pero realmente el imperio de los Habsburgo es también un imperio fúnebre, por decirlo de alguna manera. Es decir, tienen panteones familiares por todo lo ancho de Europa, ¿no? Por toda Europa, por toda España, con algunos monumentos fúnebres especialmente interesantes y bellísimos, ¿no? Donde están todos estas iconografías tan especiales, ¿no? Todos estos soportes artísticos tan especiales, ¿no? Incluso abordamos también cómo ese imperio planetario se plasma en determinadas divisas y cómo efectivamente la división del imperio y de la monarquía, por un lado, el imperio de las dinastías en la casa de los austríacos y esa división, esa separación del imperio de la dinastía de los austrias españoles, pues tiene también repercusiones, ¿no? A nivel de divisas, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que pretendíamos es superar un poco esa idea de la imagen del poder como el gran retrato de aparato, el gran retrato áulico, el tema de las grandes alegorías, para analizar y plantear otro tipo de imágenes que tienen una gran importancia porque son quizás las que más se transmiten, las que más se transfieren, por decirlo de alguna manera, entre cortes y entre territorios. Superar de alguna manera también ese límite cronológico que planteamos al inicio del estudio en el Renacimiento, obviamente, y el fundamento en el Renacimiento, pero nos vamos más allá, nos vamos al 17, en algún momento al 18, porque obviamente estas imágenes tienen vida y tienen una vida cronológica
muy amplia y, como decíamos, también es el límite geográfico, ¿no? Como las imágenes se trasladan desde Centro Europa, desde Austria hasta España, y de ahí hasta América y hasta incluso Filipinas o Asia, ¿no? Y bueno, en definitiva era un poco lo que yo quería comentar, ¿no? Ese imperio artístico que es el que nos ha interesado, ¿no? De los Habsburgo. Y bueno, muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis. Yo creo ahora, Isabel, si te parece, pues ahora abriríamos el espacio propiamente de diálogo. Os invito a todos los asistentes, por favor, a que vayáis planteando vuestras cuestiones a través del chat. Ya veo que algunos lo van haciendo. Y mientras, pues invito tanto a la profesora Enciso como a los autores a hacer un intercambio al que, bueno, también nos podemos sumar nosotros, ¿de acuerdo? No sé, Isabel, si tienes algo más que añadir. Sí, voy a hacer varias preguntas antes de otras intervenciones, pero por ejemplo, en toda la articulación de esta ¿no? vida de la fama del linaje de los Habsburgo, no tiene, o sea, es decir, a mí lo que me parece una novedad es que justo con Felipe II ya no es o sea, que se mantiene esa idea de los Habsburgo y de dinastía común, digamos, y no es la rama española y la rama austríaca. Lo que pasa es que yo creo que sí que con Carlos V, al ser el emperador, quizá todo este discurso sea un poco más, o tenga quizá otra mirada que no con Felipe II. No sé si me podéis dar claves de ese paso de Carlos V a Felipe II y la continuidad en la importancia de todo el hecho dinástico para Felipe II y también para la corte de Viena. Cómo en la corte de Viena, ¿no?, se ve, ¿no?, cómo es esa articulación conjunta, digamos, entre Viena y Madrid, no solo con Carlos V, sino el paso de Carlos V a Felipe II, porque está claro sí que en el siglo XVII, ¿no?, efectivamente hay una visión dinástica que continúa, ¿no?, y que ayuda además a fortalecer a la monarquía en época pues de dificultades a mediados de siglo, pero sobre todo sí que querría un poco que me intentáis explicar ese tránsito de Carlos V a Felipe II. Pues si a Inmaculada le parece bien, empiezo yo contestando y contesto Isabel, pero lo conecto con la primera pregunta que aparece en el chat, porque el punto de partida me parece similar. Vamos a ver, evidentemente, en la presentación y también en el libro tenemos que sintetizar varios siglos de historia y varios momentos que en realidad, si entramos a fondo, serían muy complejos. Lo digo por lo que tiene que ver respecto a las relaciones de Madrid y de Viena. Claro, los momentos cambian continuamente, los momentos políticos, las alianzas, y aunque el pacto entre Madrid y Viena, el pacto familiar y el pacto político, se va a mantener, más allá de las batallas familiares, que las hubo y muy importantes, ahí está la abdicación de Carlos V, lo complicada que fue, más allá de eso, y más allá de momentos difíciles como el que plantea Eduardo respecto a la revuelta de los Países Bajos, yo creo que sí, que el pacto se mantuvo y evidentemente hubo momentos difíciles, pero sería complicado entrar ahora en ellos, porque lo que ofrecemos evidentemente es una síntesis de 3 siglos de historia. El momento concreto que tú preguntas, Isabel, que me parece muy interesante, el paso digamos, el Imperio Carolino, que sería otro eslabón de la cadena, a la monarquía universal de Felipe II. Es un momento preciso. Bueno, pues ahí yo creo que es donde las imágenes nos dan claves que nos permiten entender estos episodios. Hay una imagen, por ejemplo, que hemos estudiado, que es la presencia de Carlos V. Me refiero en pinturas, en tablas, en estampas, en miniaturas. Carlos V en Belén. Carlos V como invitado en el nacimiento del niño Jesús. Hay muchísima iconografía que viene de atrás, viene de Italia, viene del siglo XV, pero que se incrementa con Carlos V.
esta iconografía, una vez Felipe II se da cuenta que no puede acceder al título imperial que él también quería, esa iconografía desaparece, porque solo tiene sentido bajo una proyección imperial. En cambio, con Felipe II surge la iconografía solar. Algo había aparecido ya con la época de Carlos V, pero el lema de Carlos V, Plus Ultra, es muy ambicioso, pero Felipe II, con su lema, con su divisa, Iam Illustravit Omnia, con el carro de Apolo, multiplica el impacto, digamos, visual del lema de Carlos V. No es ya más allá, es todo, es el planeta, es el Sol iluminando un orbe. En este sentido, las imágenes que se van sucediendo o que conviven paralelamente o que luchan en una guerra de imágenes, muchas veces nos dan las claves, como las ceremonias, como los discursos evidentemente iconográficos. Sí, yo creo que hubo un momento, y tú lo sabes mejor que yo como especialista, ¿no? Un momento de confusión en Felipe en cuanto a que quería ser de mayor. Una vez su padre abdica y finalmente su tío se queda con el trono imperial. Entonces, hay una negociación que luego no se respeta, pero Felipe es un personaje de un altísimo nivel político y evidentemente pone en marcha todo un procedimiento para construir un sueño imperial no titulado, pero de facto aún mayor que los dominios que posee su tío, ¿no? Y a partir de ese momento las imágenes van dando las claves. Respecto a la cuestión que también plantea Eduardo, y acabo ya, el concepto de Fernando Checa de renacimiento asbúrgico a nosotros nos parece totalmente pertinente. No, somos amigos de Fernando, le hemos dedicado el libro porque para nosotros es una persona que nos ha marcado el camino y a la que respetamos profundamente, pero podríamos discrepar de él, como en otras ocasiones, en otros aspectos concretos, pero no en este. Fernando ha puesto el dedo en la llaga al hablar de renacimiento asbúrgico, porque lo que ha hecho con ese término, de alguna forma, es romper el modelo vasariano. Hemos estudiado una historia del arte y una historia de Europa también muy italianizada, muy centrada en lo que está pasando en Italia, porque es el modelo de Vasari. Roma, Florencia, Venecia, y nos olvidamos de que hubo un renacimiento muy poderoso, por supuesto, en Bruselas, en ciudades dominadas por Salzburgo, en la península, y que, si rompemos los parámetros actuales y los anacronismos que nos engañan continuamente, hemos de recordar que Tiziano es un pintor de la corte imperial, no es un pintor italiano, no es un pintor a servicio del duque de Venecia, sino de la corte imperial y luego del rey de España, independientemente de donde esté afincado. Ese es el planteamiento que ofrece Checa, un renacimiento asbúrgico que de alguna forma revitaliza la mirada sobre la cultura del renacimiento tan italianizante que hemos desarrollado hasta ahora, y coincidimos totalmente con él. Vale, muy bien. Luego, otra pregunta, yo diría que utilizáis el término propaganda y está muy contestado por la historiografía, por lo menos por los modernistas. Entonces, o sea, incluso el propio Fernando Bouza también dice que la propaganda solo aparece en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, cuando hay unos medios de comunicación pues más articulados, pero que él lo quiere seguir utilizando, como yo y como Tateo Fanes Ejido y como muchísimos otros, ¿no? Para explicar un poco pues unos programas concretos, ¿no? Para proyección de una determinada imagen o para proyección de unos determinados mensajes. ¿Vosotros sois entonces partícipes de seguir utilizando ese término de propaganda? Bueno, pues sí, pero obviamente en cierto modo también compartimos las reservas. Obviamente la propaganda se tiene que referir más a los medios más masivos, pero sí que entendemos que hay un programa detrás. Maximiliano obviamente tiene a toda una serie de eruditos y de artistas trabajando intensamente, realizando estudios arqueológicos incluso para sustentar mucha de la imagen que él construye, y hay todo un programa sistemático en una serie de años muy concretos para crear una serie de crónicas de sí mismo con infinidad de grabados, infinidad de imágenes o silografías para, obviamente, que todo esto llegue a muchas cortes. En ese sentido es propaganda. También podríamos utilizar el término persuasión, ¿no? Obviamente, es también un arte de persuasión. Sí, quizás el término propaganda es un poquito más
más contestado, pero en fin, ese es un poco, en realidad, obviamente no son los medios de la Revolución Francesa, no son los medios de esa época, pero la intención es la misma. Vale, gracias Inmaculada. Paso a alguna pregunta. Aquí Sergio Moreta os pregunta si habéis estudiado de alguna manera o hay algún dato o representación del territorio de la América portuguesa, lo que hoy en día corresponde a Brasil, en el periodo que perteneció a los Habsburgo. Dice Sergio Moreta. Sí, yo creo que más allá de las imágenes cartográficas que hemos analizado dentro del contexto de los grandes planisferios, imágenes más concretas sobre representación de los Habsburgo en este periodo en Brasil no conocemos, ¿no? Obviamente sí que sabemos de determinados festejos donde sí que se utilizaron la imagen de la propaganda en otros territorios asiáticos que pertenecían al Reino de Portugal. Pero en Brasil en concreto en ese periodo, no sé, Víctor, si quiere... Lo has contestado yo creo que muy bien. Sí, tenemos noticias documentales evidentemente hubo fiestas, hubo ceremonias de poder en el contexto del Imperio de los Felipes, de Lisboa español, pero me refiero en Brasil, en Salvador y en otros asentamientos, pero no generar un corpus de imágenes, por lo menos que nosotros hayamos podido detectar ni manejar. Vale, os hago otra pregunta de Rafa Pulido, que estudia el impacto de la Gran Armada en 1588 y quizá puedan abordar brevemente las repercusiones económicas y políticas de este episodio. ¿Se refiere a la Armada Invencible? Sí, de 1588, enfrentada a la Inglaterra isabelina. Yo estudio el impacto de la Gran Armada de 1588 enfrentada a la Inglaterra isabelina. Quizá puedan abordar brevemente las repercusiones económicas y políticas de este episodio. Sí, bien, por decir algo, a mí me interesa mucho el tema de la repercusión de la guerra naval en la Edad Moderna. He publicado un libro sobre Lepanto y esa trayectoria, pero evidentemente en el plano cultural, en el plano de las imágenes y en el plano de los discursos visuales. Evidentemente, en ese horizonte en el que yo me muevo, no hay nada, evidentemente. Hay toda una apoteosis de Lepanto. Lepanto es uno de los grandes artefactos habsbúrgicos sobre los que se construye el imaginario de la Casa de Austria, además de una dimensión que es apabullante. Las imágenes lepantinas, como las encontramos en América, cómo se prolongan durante un siglo, porque Lepanto de alguna forma es el catalizador de lo que es el proyecto habsbúrgico y también de la Roma de Trento. Pero en cuanto que evidentemente la Armada Invencible fracasó en su propósito, la Felicísima Armada no pudo desembarcar los tercios en Inglaterra, pues evidentemente queda olvidada en lo que es el plano de las representaciones culturales monárquicas. Todas las imágenes que conocemos de la hazaña, de la campaña de la Armada Invencible son británicas o holandesas. Casi no hay repercusión artística, evidentemente, en lo que fue el Imperio Español. Las repercusiones, digamos, económicas o políticas, bueno, ese es un tema en el que me gusta opinar porque me interesa, pero evidentemente ahí me siento más inseguro. Yo creo que, como pasó en Lepanto con los otomanos, que después de la batalla de Lepanto, un año después simplemente la flota otomana estaba otra vez en el Mediterráneo y se había recuperado, mi percepción es que evidentemente la flota hispano-portuguesa también se había rehecho unos años después y de hecho volvió a derrotar a Inglaterra en otros frentes navales, en Cádiz o en el Atlántico. El impacto fue sobre todo, digamos, emocional y de ahí la nula repercusión cultural, pero me estoy metiendo ya en terrenos que se me escapan un poco. Fantástico. Bueno, aquí José Dionisio dice que no quisiera ser impertinente, pero se habla de forma reiterada de imperio global, imperio mundial. Pero si mal no recuerdo, los turcos llegaron a las puertas de la misma Viena y durante todo este periodo se dio un empate eterno con el poder otomano, que siempre estuvo ahí, e impedía una auténtica hegemonía mundial, como se viene comentando.
Quizás sería más propio hablar de una hegemonía en el occidente del mundo. Sí, si me permite, Inmaculada, contesto yo. Me interesa mucho ese enfrentamiento entre el Imperio Otomano y el Imperio carolino y luego el Imperio, digamos, filipino. El Imperio Otomano realmente es un imperio en recursos económicos y en demografía y en poder naval que triplica al Imperio de Carlos V. En el Mediterráneo es un verdadero peligro y de hecho durante un siglo son invencibles porque sus recursos son mucho mayores. Y el Imperio Otomano también tenía una ambición hegemónica. De hecho, las galeras llegaron a surcar el Atlántico y su objetivo probablemente hubiera sido América. Pero lo cierto es que se queda un imperio, digamos, convencional, un imperio territorial con una capital, con un territorio en expansión, con fronteras muy delimitadas. Es verdad que hay planisferios también otomanos que muestran una ambición, digamos, una guerra santa, una ambición universal, pero eso no llega a suceder. En cambio, digamos, el imperio habsbúrgico, que es un imperio digamos, que une territorios, monarquía compuesta, une territorios muchas veces que no tienen fronteras, que están separados por territorios enemigos o por océanos, en cambio sí que tiene una dimensión geográficamente hablando planetaria. Encontramos Habsburgo, territorios habsbúrgicos, por supuesto en Europa, en América, en África, en Asia. Y sus galeras y sus galeones surcan todos los océanos. La diferencia yo creo que es importante. Sí, estoy de acuerdo. Bien, pues pasamos a otra pregunta. Hay una transformación de la imagen de Carlos V desde la etapa de las comunidades y germanías hasta las Cortes de Toledo. ¿Cómo lo vivió la nobleza castellana? Bueno, yo no sé si atreverme a contestar a esta pregunta, no conozco tan al detalle esa cuestión. No sé, Víctor. Desde el punto de vista de la emblemática o si tenéis algunas referencias iconográficas, ¿no? Quizá, pues no sé, al impacto de las comunidades, pero bueno, es el inicio justo de Carlos V. La transformación de la imagen de Carlos V más fundamental quizás sea a partir de las coronaciones, ¿no? Ahí sí, pero yo tan en concreto en ese momento no sabría decir. Es más bueno, a partir... esto sí que da pie a un poco reflexionar sobre cómo esa imagen que se proyecta de la dinastía llega a otros grupos sociales, a la nobleza preferentemente, o a los reinos, ¿no? Eso sí que es interesante, porque incluso vuestro libro arranca con la imagen en Florencia de Felipe II y el árbol genealógico, ¿no? Con la genealogía de Portugal, bueno, vamos, para legitimar sus derechos sucesorios al trono portugués, o sea que desde otros territorios, sean españoles o no, pero vamos, en este caso Florencia, ¿no? Se reciben esas imágenes. Entonces también es interesante, ¿no? Cómo se utilizan esas imágenes por parte, por ejemplo, de esos ducados italianos, o cómo se elaboran esas imágenes o se hacen suyas o cómo se reciben en otros reinos. Bueno, por lo que yo he visto, sí que se recibe esa información y de hecho es lo que se difunde, ¿no? desde los territorios en concreto de Nápoles, aunque luego haya elaboraciones propias regnícolas y alusiones siempre a las ciudades y los reinos, pero esa imagen de la dinastía de los Habsburgo, como los orígenes míticos y exaltar la dinastía, siempre está presente en las fiestas en los reinos, ¿no? Pero bueno, si podéis hablar un poco más de esa recepción en los diferentes reinos, vamos, de la monarquía, ya pues con Felipe II, o en otros territorios que serían fieles, ¿no? de ese proyecto habsbúrgico, porque también para que sea un proyecto de estas dimensiones ha tenido que contar con la colaboración de muchas gentes, ¿no? Sí, bueno, el ejemplo quizá más paradigmático que más hemos trabajado es el de América, ¿no? Realmente, en la época de Carlos V llegan muy pocas imágenes físicas, ¿no? Diríamos, del propio Carlos V a América, más allá de su escudo, del escudo imperial o más allá de su efigie en las monedas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en la fiesta, ¿no? Y el caso paradigmático y que hemos trabajado, que es el tema de las exequias de Carlos V en México,
donde efectivamente está toda la idea del linaje. Está la idea del linaje a través de los escudos heráldicos y está la idea del pasado mítico a través de la referencia a los emperadores romanos, ¿no? De todo el programa iconográfico de las exequias de Carlos V. Vemos a Alejandro Magno, vemos a Julio César, pero también vemos a Moctezuma, ¿no? Es decir, efectivamente sí, esa imagen se traslada a otros reinos y obviamente es a través de los nobles, ¿no? Obviamente es a través de los virreyes. Y también se produce un fenómeno curioso en el tema de por ejemplo, los retratos de los virreyes en Nueva España. Y es que esa imagen de los primeros virreyes de Nueva España es incluso fisionómicamente muy parecida a la de Carlos V. Es decir, pues los mismos rasgos del rostro, obviamente la vestimenta o el cabello, ¿no? Es decir, de alguna manera sí que llega. También habláis del Marqués del Carpio, ¿no? Y de cómo también impulsa las ediciones sobre libros de la Casa de Austria. O sea, que la producción entonces, ¿no? es ingente en los reinos, en los diversos territorios y apoyados por esa nobleza fiel o por las autoridades virreinales, ¿no? Vale, bien, seguimos. Rafael Marcos dice, ¿algún elemento Hay uno, nada, ya tarde. Sí. No, dime. No, quería decir, al hilo es que no quería dejarlo ahora escapar, pero sí, me parecía muy interesante creo que la pregunta sobre las comunidades, que es un tema que a mí me ha interesado siempre, me interesa especialmente en la tesis, y sí que es verdad que simplemente querría decir que yo creo que más que una transformación de la imagen, yo diría que lo que hay es una transformación de los hechos, es decir, la quiebra de la convivencia política en Castilla es tal que ya no es tiempo de imágenes, sino que realmente es el tiempo de un enfrentamiento que después se salda a través del pacto y la negociación, que son las características propias de la cultura política en la Corona de Castilla, ¿no? Pero sí que es verdad que, lógicamente, hay todo un proceso que vive la nobleza castellana, especialmente los grandes, y que en el caso del emperador, y esto es lo interesante porque efectivamente es algo que aparece en el volumen que hoy nos trae aquí, es la versatilidad de la construcción de las imágenes, que precisamente ahora Isabel también decía, ¿no? Y cómo esa construcción del poder se puede adaptar a distintos ambientes, ¿no? El caso de un Felipe II que de repente se convierte en rey de Portugal en sus imágenes, ¿no? Cuando efectivamente, lo objetivo sobre sus derechos al trono están ahí, pero después hay una presentación del monarca como rey de Portugal. También ocurre en el caso de Castilla, pero sí que es cierto que efectivamente para mí el elemento clave es Bolonia en 1530 y después es Túnez, cuando se hace partícipe a esa nobleza de las glorias imperiales, ¿no? Y entonces ahí dijéramos un buscar un lugar común en el que estas grandes familias de Castilla acceden a algo que solamente la dignidad habsbúrgica les puede dar, que es propiamente esa participación en lo que denominaríamos las glorias imperiales, en ser partícipes de una realidad que es superior y que está construida sobre una imagen del poder que es sobre lo que largamente reflexiona y analiza el libro y que efectivamente viene de una larga trayectoria de pensamiento historiográfico sobre lo que supone esto, ¿no? En fin, el hieratismo y todo lo demás. Eso siempre es fundamental el toisón de oro, claro, toda el ceremonial y la incorporación de toda esa nobleza al toisón de oro, ¿no? que empieza en 1519, ¿no? En Barcelona, Carlos V, ¿no? en la primera investidura del toisón en tierras españolas. Bien, pues hay más preguntas. ¿Algún elemento del ceremonial que afectara a la sucesión al trono? Muchos, pero eso es poco concreto, ¿no? Bueno, en realidad el ceremonial no afecta a la sucesión al trono. Es la sucesión al trono la que determina el ceremonial y el protocolo. Si acaso destacaría como, realmente en cada momento de la sucesión, las exequias, las honras fúnebres, constituyen teatros de la muerte
que son verdaderos espejos donde los súbditos pueden contemplar al rey fallecido, sus virtudes, y al sucesor, y poner en él todas las esperanzas que se esperan. Evidentemente, en una dinastía, en un imperio, el momento crítico de vacío de poder es el momento de la transición entre un monarca y su sucesor, entre un emperador y su continuador. En ese momento es cuando el arte, la literatura, las imágenes refuerzan de alguna forma el poder en ese momento crítico. Y esas cientos de exequias que se organizan por todo el imperio, en ciudades, pero también en pequeñas villas, en aldeas incluso, durante 300 años, son de alguna forma, como decía, los eslabones de una cadena que refuerzan la legitimidad de los monarcas, de los que han fallecido, ahora depositan en sus herederos, y también las lealtades de todas las élites locales, porque esto al final es un imperio de élites locales, de reinos, de poderes, digamos, regionales, y de alguna forma en cada una de esas exequias se produce esa renovación del pacto entre el heredero y los poderes locales. Y ahí es donde yo veo que sí que la ceremonia y el protocolo se adaptan a cada lugar en cada momento preciso. Isabel lo decía muy bien cuando citaba amablemente en mi artículo sobre las exequias de Felipe IV en Nápoles. Ahí ha habido una rebelión y ahí el discurso es diferente al de Valencia o Barcelona. Hay heridas que cerrar, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí sí que vemos una adaptación. Sí, a eso me refería antes. O sea, es decir, que estos artefactos pueden ser utilizados para un determinado momento, aunque sean artefactos, aunque sea la edición de una obra genealógica de la dinastía de los Austrias. Es decir, estos artefactos, aunque tienen ese sentido de trasladar la imagen de la dinastía en otros reinos, pero también pueden ser utilizados desde los reinos en propio beneficio de reyes, nobleza. Sin duda. Eso es, claro, y eso es... sí, eso es a lo que me refería antes. Vale. Muy bien, gracias. A ver, Mario Graña. En relación a la propaganda, ¿no sería más una cuestión de despliegue, de mostrarse? Es una cultura con una teatralidad enorme. Esos monarcas son espejos donde sus vasallos pueden aspirar a reflejarse. Se me ocurre la imagen del altar en la iglesia y la misa. Sí, obviamente es una cultura de gran teatralidad, ¿no? Ya lo hemos comentado, la importancia de algunos ceremoniales, ¿no? La importancia de el orden de situación de cada uno de los actores y de los personajes en todas estas ceremonias y obviamente yo creo que no es solo una cuestión de mostrarse y de ser teatrales, a veces también de ocultarse, sino que es más, todos estos aparatos los vemos más como una cuestión de convencer, es decir, de convencer a otras dinastías de que tienen mayor legitimidad que otras, que también apelan a todos esos ascendientes míticos, heroicos, a Hércules, es decir, muchas de las ramas dinásticas europeas tienen un origen común y todos ellos apelan a esos orígenes comunes, pero quizás los Habsburgo pretenden convencer precisamente de que son la que más derechos legítimos tiene, la que más prosapia tiene, por cuyas venas corre la sangre más santa de toda Europa o de todo este imperio que estamos hablando, universal, que pretenden. Y obviamente, al mismo tiempo, todas estas imágenes también son espejo de virtudes, es decir, en todas ellas ellos también venden esa idea de que según la historia, la literatura, la filosofía de la época, deben de tener una serie de virtudes del buen gobernante que todas estas imágenes reflejan, y entre ellas, obviamente, la defensa de la familia, no lo olvidemos, la defensa de la dinastía y obviamente también la idea de la pietas austríaca, ¿no? La defensa de la religión católica a ultranza. Gracias. A ver, Alejandro Espejo, mi pregunta va relacionada en cierto modo a esas imágenes de poder de las que se han hablado. ¿Qué valor tuvo el arte en las relaciones diplomáticas entre Viena y Madrid, especialmente en los regalos diplomáticos en forma de retratos familiares, objetos artísticos
que evocan al linaje de los Habsburgo, mobiliario con emblemas de la dinastía, etc. ¿Cómo configuraron estos regalos familiares la imagen dinástica y, por tanto, pública de los Habsburgo? Sí, vamos a ver, es una pregunta muy interesante. Yo creo que hubo un gusto habsbúrgico, igual que luego hablaremos tiempo después de un gusto francés, hubo un gusto habsbúrgico familiar compartido. Y evidentemente ese tráfico de objetos, ya fueran armaduras, fueran tapices, que muchas veces eran encargados en un sitio pensando en la otra corte. María de Hungría encarga los tapices pensando regalárselos a su hermano Carlos, y el intercambio es fluido. Al margen de eso, que coincido con con Alejandro que ha hecho la pregunta, no solo hay un gusto compartido y se va creando una simbología familiar. Al margen de eso, hay objetos que son propios de los Habsburgo y de este imperio tan particular. Por ejemplo, los objetos americanos. Los objetos americanos emanan del propio imperio habsbúrgico. Si llegan a Francia es porque son regalos españoles, pero los objetos americanos llegan muy tempranamente en el siglo XVI a través de Lisboa o a través de Sevilla, y a través de las cortes habsbúrgicas de Lisboa y de ya sea Toledo, Madrid, se reparten por las demás ciudades europeas donde hay cortes de la Casa de Austria. Y eso es algo particular, ¿no? Ese descubrimiento del nuevo mundo a través de los objetos que llegan demasiado del Atlántico. O, por ejemplo, las reliquias. El tráfico de reliquias que hay entre las familias habsbúrgicas en sus distintas sedes, eso no sucede en ninguna otra corte europea. Evidentemente hay muchos monarcas católicos, franceses, príncipes italianos, alemanes también, por supuesto, que coleccionan reliquias. Pero no hay ese tráfico intenso, esa búsqueda de la reliquia difícil, esos relicarios increíbles que encontramos en la Corte de Madrid, en las Descalzas, en Santa Isabel, por supuesto en el Escorial. Por lo tanto, no solo es un gusto compartido, es también objetos particulares que caracterizan a esta familia. Uh-huh. Y habéis también hablado un poco de las reinas, ¿no? Hacéis unas pinceladas de algunas divisas de las reinas, princesas. ¿Qué papel tienen también en esta configuración del Imperio Habsbúrgico? ¿O algunas de ellas? ¿O destacaríais? Bueno, yo creo que igual que habéis destacado a Maximiliano primero, yo creo que como el gran hacedor de esa, como ha dicho Inmaculada, de todo ese programa de persuasión en las reinas. Yo destacaría a María de Hungría, la ha mencionado Víctor, ya no solo por los encargos, ¿no?, de los tapices, sino en algunas de las imágenes que hemos analizado, en algunos de los textos que hemos analizado, ella es como el referente de la piedad, ¿no?, el referente virtuoso para muchas de las mujeres de Austrias. Y para nosotros tienen un papel fundamental. Bueno, como habéis comentado, ¿no?, el tema de intercambio de regalos entre las cortes son las mujeres, ¿no?, las que actúan muchas veces como estos agentes artísticos, ¿no?, que encargan las reliquias o que intercambian reliquias entre ellas, que intercambian regalos, ¿no?, muchas veces. Vamos, fundamental para nosotros. Y asumen un papel político que, bueno, que vamos a contaros a vosotros, ¿no?, realmente, en muchas ocasiones. Y curiosamente también entran a formar parte en todo este juego del uso de la genealogía y de las series icónicas, por ejemplo, en los festejos para sus entradas triunfales en algunas ciudades para las bodas. También se decoraban todos los arcos triunfales o las calles efímeras que se construían con todos los miembros de la dinastía, en esculturas efímeras, ¿no? Pero juegan obviamente un papel fundamental. Yo en una frase añadiría, quizá destacaría Isabel de Valois, como Inmaculada ha destacado a María de Hungría. Yo destaco a Isabel de Valois porque es francesa, como las reinas consortes. En este caso no es una princesa habsbúrgica, pero se integra en la corona española, y en su divisa aparecen por primera vez igualados el sol y la luna, estas imágenes astrales
que representan el poder regio y el poder de la reina consorte, la luna, es la primera vez que aparecen equiparados, ambos presidiendo el cielo, porque realmente Isabel de alguna forma simbolizaba la paz entre España y Francia después de muchas décadas de guerra. Y ese reinado que se esperaba feliz se quiso recrear en el mundo de la simbología por medio de dos imágenes parejas que gobernaban el cosmos, ¿no? Y eso me parece interesante, porque a partir de ese momento creo que las reinas van alcanzando, sobre todo durante las regencias, un protagonismo simbólico cada vez mayor. Fantástico. Bien, Miriam Rodríguez dice, sabemos que durante el reinado de Felipe IV con las leyes suntuarias cambió también la imagen de la corte, como se puede ver en los diferentes retratos del rey realizados por Velázquez. ¿Esto también afectó al resto del imperio? En el resto del imperio, puesto que, por ejemplo, Francia con Luis XIV estaba creando una imagen también propia que se puede ver en las capitulaciones matrimoniales de la isla de los Faisanes. Sí, sí, por supuesto, afectó. El ejemplo un poco es también, antes comentábamos, ¿no?, hasta qué punto este tipo de la imagen del emperador o de los monarcas influía en los nobles o en virreyes, pues obviamente también en la nobleza americana, por ejemplo, o en los propios virreyes, con cierto retraso, pero las leyes suntuarias y la imagen del propio Felipe IV afecta a la propia imagen de esos nobles, ¿no? Que los virreinatos americanos o los virreinatos italianos en sus propios retratos tienden a imitar también la imagen del monarca y tienden a representarse en ocasiones también como el propio monarca. Hay muy pocos ejemplos de retratos ecuestres de virreyes, pero aquellos que tenemos intentan obviamente, tienen como referente obviamente esa imagen del monarca, de Felipe IV, pero totalmente copian las diversas maneras de representarse el monarca, de su indumentaria, de su parafernalia alrededor o incluso de su peinado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, los cuellos, ¿no?, que sabemos que cambian con las leyes suntuarias. Vale, Olga dice, dentro de la dinastía, en su opinión, tuvieron que hacer más esfuerzo iconográfico iconológico los Austrias menores, mal llamados menores, sobre todo Felipe IV, para reforzar su imagen y de la monarquía. Y esa transformación de monarquía hispánica católica que como se refleja desde el punto de vista de la iconografía. Felipe IV, por supuesto, a partir de la paz de Westfalia y los últimos años, pero sobre todo Carlos II. Carlos II es el mejor ejemplo de todos. Es un rey que, como todos sabemos, tiene enormes problemas desde su nacimiento, físicos y mentales, un rey inútil, y por tanto se convierte en un rey escondido. Y todo el espacio que él deja, porque no puede ocuparlo, porque es un incapaz, lo ocupa su propia imagen. Una imagen construida, artistas en la tradición velazqueña, escritores todavía del siglo de oro, construyen un aparato formidable para materializar a Carlos II, no ya en la corte donde no se le ve. Recuerden que Carlos II es un rey que ni siquiera ve el mar, un rey que no viaja más allá de Toledo, jamás, un rey escondido en palacio. Y sin embargo es el rey que visualmente mejor conocemos, más que Felipe IV incluso, o más que Felipe II. Su imagen se proyecta, y lo vemos muy claramente en América. No paramos de encontrar retratos de Carlos II por todas partes, porque el rey es su imagen. Y si esto siempre ha sido así, aún más, como dice Olga, en los momentos de debilidad de la monarquía. El espejismo barroco funciona perfectamente durante el reinado de Carlos II. Es una corona ya barroca, en el sentido más artificioso de la palabra. Vale, vamos terminando con ya solo una apreciación. Dice que la figura de Isabel de Portugal es fundamental para mantener la autoridad de Carlos durante sus ausencias, que dice y comenta Facundo. Y la última pregunta pregunta Juan Manuel Román sobre la devoción al Santísimo Sacramento en el siglo XVII ya, y hay que dejar de hago una pequeña apreciación y ya no se habla de Austrias mayores y menores para la audiencia que nos escucha. Lo ha explicado muy bien antes Inmaculada, la pietas austríaca, la devoción asbúrgica que arranca, como tú también decías, Isabel, desde el siglo XI con el conde Rodolfo, es una seña de identidad de la Casa de Austria.
les acompañará siempre, les acompañará siempre. Es el sacramento y es la Inmaculada. Esos son los dos soportes de esa piedad familiar. Y bueno, las representaciones de Carlos II, por citar el último Austria, pero también Felipe IV, rindiendo culto al sacramento, bien en el contexto de una Eucaristía o bien en el contexto de un viático que transporta el pan a un moribundo y que recuperando ese ritual, ese ceremonial que puso en marcha el conde Rodolfo en esa anécdota del siglo XI, pues eso se repite continuamente. Lo vemos en el teatro, lo vemos en la pintura, lo vemos en las estampas. Carlos II, antes Felipe IV, antes Felipe III, en cada ocasión se arrodillan delante del viático, le ceden el caballo y le acompañan al sacerdote a visitar el moribundo. Es una ritualización familiar de la sumisión de la realeza, evidentemente a Dios, no a la Iglesia, sino directamente a Dios. Por lo tanto, con total intensidad pervive hasta el último instante, hasta 1700. Fantástico, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Yo por mi parte agradeceros a todos, a Víctor y Inmaculada, ha sido un auténtico placer participar en vuestra presentación de este magnífico libro. Sinceramente me lo he leído y que será un bestseller por todos citado, o sea que será un hito historiográfico, como todo lo que hacéis, la verdad, porque siempre es un placer leeros. Y ya os digo que muchas gracias desde los historiadores, porque nos abrís muchos caminos y muchas fórmulas para interpretar las cosas. Y desde luego esta mirada del Imperio Habsbúrgico desde la percepción del linaje creo que es muy importante y que es un paso más en el conocimiento que tenemos de toda de la monarquía, pero vamos, pero vinculada a ese linaje. O sea, que creo que dais una visión diferente y gracias también por todo ese acopio documental y esos magistrales libros que yo creo que después de leer el libro todos queremos ir a las bibliotecas a ver, ¿no?, esas serigrafías y esas imágenes fantásticas que deben estar en todos los libros, en las obras genealógicas y en todos esos artefactos que nos habéis mostrado a través de vuestros libros, pero que inducen a ir a la biblioteca y hojearlos, verlos, y realmente nos transmitís todo ese entusiasmo por vuestro buen hacer. O sea que por mi parte muchísimas gracias, ha sido un placer, y doy paso a los organizadores y protagonistas también de este seminario presentación del libro, que creo que es un acierto en formato. O sea que doy paso a Sergio, a Marina y a Héctor para que concluyan. Pues muchísimas gracias, Isabel, y yo creo que ya queda poco que decir, porque efectivamente yo creo que ha sido una buena sesión, y en ese sentido felicitarnos a todos, pero también lógicamente a los asistentes por esa buenísima acogida que ha tenido este nuevo seminario de investigación. Y de nuevo pues voy a volver a pedir disculpas por el tormentoso inicio que hemos tenido de la sesión, y desde luego pues a los doctores y autores hoy del volumen, Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez Moya, nuestro más sincero agradecimiento. Yo creo que este es el objetivo, ¿no? Es decir, estamos cumpliendo con lo que nosotros nos hayamos propuesto, que es generar estos espacios más dinámicos, de ahí la denominación de seminarios de investigación, y donde realmente, más allá de los temas, ¿no?, propiamente, y que para eso está el propio libro, para quien lo quiera leer, pero sí una discusión sobre cómo se construye el discurso histórico, cómo se presenta en este sentido y cuál es toda esa labor intelectual de elaboración que tienen este tipo de elementos, y que en este caso es fundamental. Yo creo que muy interesante para nosotros como modernistas, la justificación del sujeto del libro en cuanto a la visión del linaje y de Imperio Habsbúrgico. Esta es una de las claves con la que nos quedamos, desde luego, junto con todas las demás. Sin otro particular, pues volver a dar nuevamente las gracias, y le cedo la palabra tanto a Héctor como a Marina para lo que consideren. Bueno, realmente solamente puedo hacer sumarme a las agradecimientos
me quiero unir a mis compañeros y agradeceros a los tres vuestra presencia, vuestra disponibilidad y sobre todo el trabajo que habéis puesto en esta sesión, que como ya han dicho ha sido un éxito. Hemos tenido más de 100 asistentes, así que creo que esto ya solo puede mejorar porque ha sido increíble. Así que nada, espero que nos podamos ver muy pronto todos en persona, por fin. Y nada, muchas gracias. Y damos por concluido este seminario de... Muchas gracias, de corazón. Muchas